Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. José, el traicionado por sus hermanos, que se volvió rey de Egipto. ¿Cómo es posible que un joven traicionado por su propia sangre, vendido como un animal y olvidado en una prisión, termine siendo el segundo hombre más poderoso del planeta? La historia de José no es un cuento de éxito mundano, es la prueba de cómo Dios toma la peor traición humana y la transforma en redención divina. Es un viaje sobre cómo el perdón radical, ese que duele y que parece imposible, puede romper ciclos de odio que han durado generaciones. Vamos a descubrir que ninguna injusticia, ninguna lágrima derramada en soledad, es desperdiciada en las manos de Dios. Veremos cómo el carácter que se forja en el fuego del sufrimiento vale muchísimo más que cualquier corona que se obtiene fácilmente. Viajemos a Canaán alrededor del año 1900 a.C. José es el hijo número 11 de Jacob, pero es el primero de Raquel, la esposa que Jacob amaba con todo su corazón. En esa cultura, la honra familiar y la primogenitura lo eran todo. José crece como el favorito indiscutido, y su padre comete el error de demostrarlo abiertamente, regalándole una túnica única, de mangas largas y colores vibrantes. Esta túnica no era solo ropa, era un símbolo de estatus, una declaración de que él era diferente, especial. Mientras sus hermanos mayores curtían su piel bajo el sol, cuidando las ovejas, José era resguardado. El contraste era evidente y doloroso para los demás. Pero el verdadero explosivo no era la túnica, eran los sueños. A sus 17 años, José recibe sueños proféticos directamente de Dios. Ve cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinan ante el suyo, y cómo el sol, la luna y 11 estrellas le rinden homenaje, con una ingenuidad casi infantil, o quizás un orgullo que él mismo no reconocía. Comparte estas visiones sin filtro. No mide el impacto de sus palabras, no entiende que está presumiendo su superioridad frente a hombres que ya se sienten despreciados por su padre. El Génesis dice que sus hermanos ya no podían ni siquiera hablarle en paz. El odio había echado raíces profundas en el corazón de la familia elegida por Dios. Comenta: túnica de colores. Si alguna vez te has sentido señalado, para bien o para mal, por algo que te diferencia de los demás, el llamado de José no llegó con una voz audible desde el cielo ni con la visita de un ángel. Su llamado divino vino envuelto en la peor de las pesadillas, la traición. Siguiendo las órdenes de su padre Jacob, José, con 17 años, camina hacia Dotán buscando a sus hermanos. Desde lejos, ellos lo ven venir, y el veneno que habían acumulado estalla. Ahí viene el soñador. Se burlan. La envidia se convierte en un plan asesino. Deciden matarlo y arrojarlo a una cisterna, planeando mentirle a su padre, diciendo que una bestia salvaje lo había devorado. Querían matar al hombre y, sobre todo, matar sus sueños, para ver qué sería de ellos. Rubén, el hermano mayor, siente un atisbo de conciencia. No soporta la idea de tener la sangre de su hermano en sus manos. Para ganar tiempo, los convence de no matarlo directamente, sino de arrojarlo vivo a una cisterna vacía en el desierto. Su plan secreto era regresar más tarde, rescatarlo y devolverlo a su padre. Así, los hermanos, movidos por el odio, arrancan violentamente la túnica colorida de José, ese símbolo de favoritismo que tanto detestaban, y lo lanzan al pozo oscuro y frío. Es un acto de una crueldad inimaginable.
Mientras José grita desde el fondo de la cisterna, sus hermanos, con una frialdad que congela el alma, se sientan a comer pan. No hay remordimiento, solo alivio por haberse deshecho del problema. En ese momento, ven pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigen a Egipto. Es Judá, el mismo del cual descendería el Mesías, quien tiene una idea aún más calculadora. Les dice que no ganan nada matándolo y ocultando su sangre. En cambio, propone venderlo. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne, dice en un acto de hipocresía suprema. Sus hermanos aceptan la lógica comercial de la traición. Sacan a José de la cisterna y por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven, venden a su propio hermano. José, aterrorizado, clama por misericordia, pero sus hermanos endurecen su corazón, lo entregan a los mercaderes, quienes lo atan y se lo llevan. Este es el momento de la ruptura absoluta. Todo lo que José conocía, su familia, su identidad como hijo amado, su seguridad, su tierra, le es arrancado violentamente. La promesa de los sueños parece ahora una burla cruel mientras él se aleja, encadenado, hacia un destino desconocido. El llamado de Dios estaba oculto en la tragedia más profunda que un joven podía experimentar. Mientras José cruza el desierto hacia Egipto, el engaño se consuma en Canaán. Los hermanos matan un cabrito y empapan la túnica colorida en su sangre. Llevan la prenda desgarrada a Jacob, presentándola como la prueba de la muerte de su hijo favorito. ¿Es esta la túnica de tu hijo?, preguntan con fingida inocencia. Jacob la reconoce y su mundo se derrumba. Grita de dolor, rasga sus vestiduras y se viste de luto, llorando inconsolablemente. Rechaza todo consuelo, convencido de que una bestia feroz ha devorado a José. La familia de la promesa queda rota por el engaño, mientras el elegido de Dios es transportado a la tierra de la esclavitud. Al llegar a Egipto, José es llevado al mercado de esclavos. Imaginen la humillación. Un joven hebreo que nunca había trabajado duro, ahora es exhibido como mercancía, inspeccionado y tasado. Es comprado por un hombre llamado Potifar, un oficial de alto rango, nada menos que el capitán de la guardia del faraón. José entra a la casa de Potifar no como un invitado, sino como la propiedad de un hombre poderoso en una cultura extraña, sin conocer el idioma y sin un solo amigo en el mundo. El abismo entre sus sueños de grandeza y su realidad de esclavo no podría ser mayor. Sin embargo, aquí comienza la primera señal de la madurez de José. En lugar de hundirse en la autocompasión o maldecir a Dios, José decide servir. El Génesis nos da un detalle crucial. Mas Jehová estaba con José. Aunque estaba solo, no estaba abandonado. José trabajó con tal integridad y excelencia que todo lo que tocaba prosperaba. No se quejó de su suerte, simplemente fue el mejor esclavo que podía ser. Pudo haberse llenado de amargura contra sus hermanos, pero eligió enfocarse en su presente, demostrando un carácter que brillaba incluso en la oscuridad de la servidumbre. Potifar no tardó en notar que este joven hebreo era diferente. Vio que Dios bendecía su propia casa por causa de José. Este es un testimonio increíble. La fe de José era tan evidente que incluso un pagano egipcio reconoció el favor de Dios sobre él. La integridad de José era absoluta. No hacía lo correcto solo cuando lo veían. Lo hacía porque vivía en la presencia de Dios. Esta fidelidad en lo poco, en las tareas domésticas de la casa de un amo, era la preparación silenciosa de Dios para las tareas grandes que vendrían. José estaba aprendiendo a administrar en la casa de otro antes de administrar un imperio. Impresionado, Potifar promueve a José, lo saca del trabajo de campo y lo pone como administrador de toda su casa. Le entrega todo lo que posee, confiando ciegamente en él.
Génesis dice que Potifar no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José pasó de ser un esclavo raso al hombre de mayor confianza en la casa de uno de los hombres más importantes de Egipto. Aquí, José aprende logística, administración de recursos y liderazgo. Dios estaba usando la casa de Potifar como su universidad, puliendo las habilidades que necesitaría para cumplir los sueños que, por ahora, parecían muertos. Pero la vida de José es un ciclo de pruebas. Cuando todo parece ir bien, surge un nuevo conflicto, esta vez interno y moral. José era un joven bien parecido, y la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Día tras día, ella intentaba seducirlo, acosándolo para que se acostara con ella. Este no fue un incidente aislado, fue una presión constante. José enfrentaba una tentación que podía, superficialmente, parecer una salida a su esclavitud si cedía o su ruina si se negaba. Su lealtad estaba siendo probada al máximo nivel, lealtad a su amo terrenal y, más importante, a su Dios celestial. La respuesta de José es una de las declaraciones de integridad más poderosas de toda la Biblia. Él se niega rotundamente, explicándole a ella el nivel de confianza que Potifar le había dado. Le dice que su amo no le ha negado nada, excepto a ella por ser su esposa, y entonces revela el verdadero fundamento de su moralidad. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no se negó solo por miedo a Potifar, se negó por temor a Dios. Su pecado no sería solo traición a un hombre, sería una ofensa directa contra el Dios que había estado con él en cada paso. Un día, la oportunidad perfecta se presentó para ella. Los otros sirvientes estaban fuera, y José entró a la casa para hacer sus deberes. Ella lo agarró por la ropa, exigiéndole una vez más que se acostara con ella. En un acto desesperado de pureza, José huye, pero deja su manto en las manos de ella. La misma prenda que antes fue una túnica colorida manchada de sangre para probar su muerte, ahora se convierte en una prenda de esclavo usada como prueba de un crimen que no cometió. La esposa de Potifar, rechazada y furiosa, usa la evidencia para acusar falsamente a José de intento de violación. Cuando Potifar llega a casa y escucha el relato de su esposa, su furia es incontrolable. Aunque algunos teólogos sugieren que quizás dudó porque no ejecutó a José inmediatamente, lo cual era su derecho, la injusticia fue veloz. Sin derecho a defenderse, sin juicio, José es tomado y arrojado a la prisión real. Este no era un calabozo común, era el lugar donde iban a parar los prisioneros del faraón, los criminales políticos, aquellos que habían ofendido al rey. Era un lugar del que la mayoría de la gente nunca salía. José cae aún más bajo, del pozo a la esclavitud y de la esclavitud a la mazmorra. Una vez más, José se encuentra en el fondo, olvidado, acusado injustamente, traicionado de nuevo, esta vez no por sus hermanos, sino por el sistema al que había servido con tanta fidelidad. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Dónde estaban los sueños de estrellas inclinándose ante él? La mazmorra era el lugar perfecto para que la amargura finalmente ganara. Pudo haberse rendido, declarando que ser fiel a Dios no servía de nada. Pudo haber pasado sus días maldiciendo a la esposa de Potifar y a sus hermanos. Pero José, increíblemente, no lo hizo. La oscuridad de la prisión se convertiría en el escenario de su mayor prueba de carácter. Incluso en ese lugar de desesperanza, la Biblia repite la frase clave: pero Jehová estaba con José. El favor de Dios no lo abandonó. José, fiel en la casa de Potifar, ahora es fiel en la prisión. Nuevamente, en lugar de lamentarse, se pone a trabajar. Su integridad y su capacidad de liderazgo son tan evidentes que el jefe de la cárcel pronto nota su valía. El carcelero
al igual que Potifar, ve algo diferente en él. La gracia de Dios es tan tangible que el carcelero decide aligerar su propia carga, confiando en este prisionero hebreo. El jefe de la cárcel le entrega a José la responsabilidad de todos los demás prisioneros. De repente, José está administrando la prisión. El texto bíblico dice que el carcelero no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba gobernando, aunque fuera sobre prisioneros, estaba puliendo sus dones en el lugar más improbable. Dios le estaba enseñando a liderar a personas difíciles, a administrar escasez y a mantener la esperanza en medio de la desesperación. Cada injusticia estaba siendo usada como una herramienta de formación. Un día, dos nuevos prisioneros de alto perfil llegan a la mazmorra: el copero principal del faraón y el panadero principal. Habían ofendido al rey y ahora esperaban su sentencia, que podría ser la restauración o la muerte. José es asignado para servirlos. Sigue sirviendo con humildad, a pesar de que estos hombres habían estado en el palacio al que él, según sus sueños, algún día pertenecería. Él no muestra envidia, solo servicio. Esto demuestra la profunda transformación que estaba ocurriendo en su corazón. El orgullo juvenil había desaparecido, reemplazado por la humildad de un siervo. Una mañana, José entra a sus celdas y los encuentra angustiados. Con una empatía forjada en su propio sufrimiento, les pregunta por qué sus rostros están tristes. Ellos le cuentan que ambos tuvieron sueños la misma noche, pero no hay nadie en esa prisión que pueda interpretarlos. Aquí vemos al José maduro. Ya no presume de sus dones. En lugar de decir, yo puedo interpretar, humildemente declara, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él sabe que el don no es suyo, sino de Dios, y está listo para ser usado como un canal. El copero cuenta su sueño primero: una vid con 3 sarmientos que brotan, florecen y dan uvas maduras, las cuales exprime en la copa del faraón. José, lleno del Espíritu de Dios, le da la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón lo restaurará a su puesto. El corazón del copero se llena de alivio. José le interpreta el sueño con precisión, sin añadir ni quitar nada. Su conexión con Dios se ha mantenido intacta e incluso se ha fortalecido en el lugar más oscuro. Inmediatamente después, José hace una petición muy humana. Después de 13 años de injusticia, ve un rayo de esperanza. Le dice al copero: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Le explica brevemente su historia. Fue secuestrado de la tierra de los hebreos y no hizo nada para merecer estar en esa mazmorra. Es un ruego desgarrador de un hombre inocente que solo anhela justicia. Luego, el panadero, animado por la buena noticia del copero, cuenta su sueño: 3 canastillos blancos sobre su cabeza y en el de arriba toda clase de manjares para el faraón. Pero las aves venían y se los comían. La respuesta de José es igualmente directa, pero esta vez es terrible. Los 3 canastillos también son 3 días. En 3 días el faraón le quitará la cabeza y lo colgará, y las aves comerán su carne. José no endulza la verdad. Habla lo que Dios le revela, sea bueno o malo, mostrando una madurez y una fidelidad inquebrantables a la revelación divina. 3 días después, todo sucede exactamente como José lo predijo. Era el cumpleaños del faraón. El rey dio un banquete, restauró al copero principal a su puesto y colgó al panadero. El copero estaba de vuelta en el palacio, sirviendo la copa al rey, tal como José había dicho. La esperanza de José debió dispararse. Finalmente, alguien en el poder sabía su historia. Alguien podía hablar por él.
Solo tenía que esperar a que el copero mencionara su nombre. Pero el texto bíblico concluye el capítulo con una de las frases más tristes. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José permanece 2 años más en la prisión, olvidado por el hombre, pero no por Dios. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, incluso después de hacer lo correcto? Comenta, prisión, si estás esperando que Dios transforme tu injusticia en propósito. 2 años completos pasan, 2 años más en la oscuridad, en la espera, en el silencio. José tiene ahora 30 años. 13 años de su vida han sido consumidos por la traición y la injusticia. Está en la plenitud de su vida, pero sigue atrapado. Entonces, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, tiene 2 sueños perturbadores en una misma noche. Sueña que está junto al río Nilo y ve subir 7 vacas hermosas y gordas que pasen en el prado. Pero luego suben otras 7 vacas de aspecto feo y consumidas por la delgadez, que devoran a las vacas gordas, pero siguen igual de flacas. El faraón se despierta sobresaltado, pero vuelve a dormirse. Tiene un segundo sueño. Ve 7 espigas llenas y hermosas que crecen en una sola caña, y después de ellas brotan otras 7 espigas, menudas y quemadas por el viento del este. Las espigas menudas devoran a las 7 espigas hermosas. Por la mañana, su espíritu está turbado. Sabe que esto no es un sueño común. Llama a todos los magos y sabios de Egipto, a los hombres más inteligentes del imperio, pero ninguno puede interpretar el significado de los sueños del rey. El pánico comienza a apoderarse del palacio. Es en ese momento de crisis nacional que la memoria del copero finalmente se activa. Se acerca al faraón y le dice: «Hoy me acuerdo de mis faltas». Le cuenta cómo, estando él en prisión junto al panadero, un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, les interpretó sus sueños con una precisión exacta y confiesa su gran falta. Él me restauró a mi puesto y al otro lo hizo colgar, y me olvidé de él. El copero finalmente se acuerda de José, no por gratitud, sino porque su habilidad es necesaria. A veces, la ayuda llega tarde, pero llega en el momento exacto de Dios. Inmediatamente, el faraón manda llamar a José. Los guardias corren a la mazmorra, sacan a José a toda prisa. Lo afeitan, le cambian sus ropas de prisionero y lo visten con lino limpio. En cuestión de minutos, José pasa de la oscuridad total a la luz brillante del salón del trono. Está de pie, después de 13 años de infierno, frente al hombre más poderoso del mundo. Este es el momento que definirá todo. El faraón lo mira y le dice: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». La tentación para José de tomar el crédito, de exaltarse a sí mismo después de tanta humillación, es inmensa. Pero este no es el José de 17 años. El orgullo juvenil ha sido quemado en el horno de la aflicción. Su respuesta es el clímax de su transformación espiritual. Mira al faraón y declara con absoluta humildad y confianza: «No está en mí». Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José desaparece para que Dios aparezca. Se posiciona no como un sabio, sino como un simple mensajero. Él sabe que su don no le pertenece, y en el momento de mayor presión le da toda la gloria a Dios. Esta declaración de dependencia total es lo que prueba que José finalmente está listo para gobernar. El faraón, probablemente impresionado por esta respuesta, le cuenta sus sueños: las vacas gordas y flacas, las espigas hermosas y menudas. José escucha atentamente y Dios le da la interpretación al instante. Le explica al faraón que ambos sueños son uno solo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son 7 años de abundante cosecha. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas
Son 7 años de una hambruna terrible, tan grave que consumirá por completo la memoria de la abundancia. Dios, dice José, le ha mostrado al faraón lo que va a hacer pronto. Pero José no se detiene en la interpretación. Dios le da también la solución, va más allá del misticismo y entra en la estrategia. Le aconseja al faraón que busque a un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Propone un plan detallado: nombrar gobernadores, recaudar la quinta parte, el 20% de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia, y almacenarla en las ciudades bajo el control del faraón. Ese grano servirá como reserva para que la nación no perezca durante los 7 años de hambre. José pasa de intérprete a consejero estratégico en un instante. El plan parece excelente al faraón y a todos sus siervos. El faraón mira a José, un esclavo hebreo recién salido de la prisión, y luego mira a sus sabios y magos que no pudieron descifrar nada. Y hace la pregunta retórica que lo cambia todo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón, un líder pagano, reconoce la unción divina en José. Ve que la sabiduría de José no es humana. Y entonces toma la decisión más radical de su reinado. El faraón le dice a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En un solo día, José pasa de prisionero a primer ministro. El faraón le quita su propio anillo de sellar y lo pone en la mano de José. Lo viste con ropas de lino finísimo y le pone un collar de oro en el cuello. Le da un nombre egipcio, Safenat Panea, que significa Dios habla y él vive, y le da por esposa a Asenat, hija de un sacerdote importante. José, a los 30 años, recorre toda la tierra de Egipto no como esclavo, sino como el segundo hombre más poderoso del imperio. Durante los 7 años de abundancia, implementa el plan con una sabiduría extraordinaria. Recoge tanto trigo como la arena del mar, tanto que dejaron de contarlo. En esos años de paz y abundancia, José tiene 2 hijos: Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre, y Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José encuentra sanidad y propósito antes de volver a ver a sus hermanos. Luego, los 7 años de abundancia terminan y comienza la hambruna, tal como José lo había profetizado. El hambre no solo golpea a Egipto, sino a todas las tierras circundantes, incluyendo Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos. Cuando el hambre se agrava en Egipto, el pueblo clama al faraón por pan. El faraón les dice: id a José y haced lo que él os diga. José abre los graneros y comienza a vender grano a los egipcios y a todas las naciones que venían a comprar. El hombre que fue arrojado a un pozo ahora controla el pozo de la vida para el mundo conocido. El hambre en Canaán es tan severa que Jacob se entera de que hay grano en Egipto. Llama a sus 10 hijos mayores y les ordena que bajen a Egipto a comprar alimento. El único que se queda es Benjamín, el otro hijo de Raquel, porque Jacob teme que le suceda alguna desgracia como a José. Así que los 10 hermanos, los mismos 10 que conspiraron y vendieron a José, emprenden el viaje. No tienen idea de que están caminando directamente hacia el hombre que traicionaron. Están a punto de enfrentar su pasado de la manera más impactante posible. Cuando los hermanos llegan a Egipto, son llevados ante el gran gobernador, Safenat Panea. Se presentan ante él y, como era la costumbre, se postran rostro en tierra. En ese instante, el tiempo se detiene para José. Ve a sus hermanos inclinándose ante él. El sueño de los manojos de trigo, el sueño que le costó su libertad y casi su vida, se está cumpliendo literalmente frente a sus ojos. José los reconoce inmediatamente.
Pero ellos no lo reconocen a él. Han pasado 20 años. Él es ahora un hombre maduro, vestido como egipcio, hablando egipcio y con el poder de la vida y la muerte sobre ellos. Aquí comienza el segundo acto del clímax de José, el perdón. José no actúa por venganza, aunque tenía todo el poder para hacerlo. Podía haberlos ejecutado, esclavizado o humillado. Pero José actúa con una sabiduría forjada en el sufrimiento. Decide probarlos, no por crueldad, sino para ver si sus corazones han cambiado. Los acusa de ser espías. Ellos, aterrados, lo niegan y en su defensa le cuentan toda la historia de su familia, que son 12 hermanos, que uno, José, ya no existe y que el menor, Benjamín, está con su padre en Canaán. José los somete a una prueba agonizante. Los pone en la cárcel por 3 días. Luego, decide retener a uno de ellos, Simeón, como rehén, y envía a los otros 9 de regreso a Canaán con grano, pero con una orden estricta: deben regresar con su hermano menor, Benjamín. Si no lo hacen, Simeón morirá y ellos serán confirmados como espías. Los hermanos, en su angustia, comienzan a hablar entre ellos en hebreo, sin saber que José los entiende. Dicen: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Al escuchar esto, al oír por primera vez una confesión de culpa después de 2 décadas, José se conmueve profundamente. Tiene que apartarse de ellos para llorar. Su corazón, lejos de endurecerse, se está rompiendo de compasión. Regresa, toma a Simeón y lo ata delante de ellos, pero en secreto ordena a sus siervos que, además de llenar sus sacos de grano, devuelvan el dinero de cada uno en la boca de sus costales. Quería probar si eran ladrones, además de traidores. Cuando ellos descubren el dinero en el camino, su temor se multiplica, pensando que Dios les está devolviendo el mal que hicieron. Años después, la hambruna es tan grave que el grano se acaba. Jacob, después de una larga resistencia y presionado por Judá, quien se ofrece como garantía por Benjamín, finalmente accede a dejar ir a su hijo menor. Los hermanos regresan a Egipto, esta vez con Benjamín. Cuando José ve a Benjamín, su hermano de sangre, apenas puede contenerse. Los invita a un banquete en su casa. Ellos están aterrados, pensando que los va a esclavizar por el dinero devuelto. Pero José los trata con honor, les da comida y le da a Benjamín una porción 5 veces mayor que a los demás. El clímax final llega cuando José los pone a prueba por última vez. Ordena que escondan su copa personal de plata en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos parten, los manda a perseguir, los acusa de robo y declara que aquel en cuyo saco se encuentre la copa será su esclavo. La copa es encontrada en el saco de Benjamín. El terror es absoluto. Regresan a la presencia de José, listos para ser esclavizados. Pero entonces Judá, el mismo que propuso vender a José, da un paso al frente, ofrece su propia vida. Ruega a José que lo tome a él como esclavo en lugar de Benjamín, para que su padre Jacob no muera de dolor. En ese acto de sacrificio, Judá demuestra que el corazón de la familia finalmente ha cambiado. Al ver este sacrificio, José no puede contenerse más. Ordena que todos los egipcios salgan de la sala. Queda solo con sus hermanos, y entonces, llorando a gritos, tan fuerte que lo oyen en todo el palacio, se revela: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Los hermanos quedan paralizados por el terror. El hermano que vendieron es ahora el señor de Egipto, pero José, en lugar de acusarlos, los llama a acercarse y pronuncia las palabras más profundas de la reconciliación. «No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José reinterpreta toda su tragedia.
Ve la mano soberana de Dios usando el pecado de ellos para salvarlos a todos. ¿Qué te impacta más? ¿La fidelidad de José en la prisión o su capacidad de perdonar a quienes lo destruyeron? Comenta, perdón, si crees que Dios puede usar tu mayor dolor para un bien mayor. José no solo perdonó, sino que actuó. Envió carretas, provisiones y una invitación personal del faraón para traer a su padre, Jacob, a Egipto. El viaje fue tenso para el anciano patriarca, quien temía dejar la tierra prometida. Pero Dios le habló en Berseba, asegurándole que no temiera, que él mismo bajaría con él a Egipto y que José cerraría sus ojos. Cuando Jacob finalmente vio a José, después de creerlo muerto por más de 20 años, se abrazaron en un llanto que sanó décadas de dolor. Jacob dijo, «Ahora puedo morir, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». Fue la restauración completa, la reunificación de la familia del pacto, no por mérito humano, sino por la soberanía de un Dios que redime el tiempo perdido. José estableció a su familia, las 70 almas que descendieron con Jacob, en la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén. Allí se multiplicaron y prosperaron enormemente, protegidos del hambre y bajo el amparo del segundo hombre más poderoso del imperio. Esto no fue un accidente. Fue el cumplimiento directo de la profecía que Dios le había dado a Abraham en Génesis 15, que su descendencia sería extranjera en una tierra que no era suya y que sería afligida, pero que luego saldría con gran riqueza. José fue el instrumento de Dios para mover a Israel al lugar donde se convertiría en una gran nación, preparándolos, sin saberlo, para el futuro éxodo y la esclavitud que vendría después de su muerte. Durante el resto de la hambruna, la sabiduría de José salvó a millones. No solo administró el grano, sino que manejó la economía de una manera tan astuta que eventualmente el faraón se convirtió en dueño de toda la tierra de Egipto, a cambio del alimento que salvó las vidas del pueblo. José no fue solo un soñador, fue un administrador brillante, un líder compasivo y un estratega sin igual. Demostró que la unción de Dios no es solo para momentos espirituales, sino para la excelencia práctica. Su fidelidad en la casa de Potifar y en la prisión fue el entrenamiento perfecto para gobernar la nación más grande del mundo en su momento de mayor crisis. 17 años después, Jacob murió en Egipto. Después del duelo, el viejo miedo de los hermanos resurgió. Sin su padre como mediador, pensaron que la amabilidad de José había sido solo una actuación. Temieron que ahora, finalmente, José tomaría venganza por el mal que le hicieron. Se acercaron a él con temor, enviando un mensaje que decía que Jacob había pedido que perdonara a sus hermanos. Cayeron postrados ante él, ofreciéndose como sus siervos. Este momento revela cuán difícil es para el corazón humano aceptar la gracia verdadera. Ellos seguían midiendo el perdón de José con la vara de su propia culpa. José, al ver a sus hermanos postrados y aterrorizados, lloró. Su corazón estaba quebrantado, no de ira, sino de compasión. ¿Acaso temían que él pudiera ocupar el lugar de Dios? Y entonces pronunció la frase que resume toda su vida, la tesis teológica que define la soberanía divina sobre el mal humano. No teman. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este es el legado de José. La capacidad de ver la mano de Dios no a pesar de la tragedia, sino a través de ella. El mal fue real, pero el propósito de Dios fue mayor. José vivió hasta los 110 años, gobernando Egipto con sabiduría y viendo crecer a sus hijos, Efraín y Manasés, e incluso a los hijos de sus hijos. Tuvo una vida plena, 80 de esos años como líder del imperio. La segunda mitad de su vida fue de paz, poder y propósito, un marcado contraste con los primeros 30 años de sufrimiento.
Su vida demuestra que la fidelidad en la oscuridad es recompensada con creces en la luz. Dios no solo restauró lo que José perdió, sino que lo multiplicó de una manera que sus sueños de juventud jamás pudieron haber imaginado. Su fe no flaqueó y sirvió fielmente al faraón y a su Dios hasta el último día. Pero el mayor acto de fe de José vino en su lecho de muerte. Reunió a sus hermanos y les hizo jurar algo extraordinario. Les dijo: «Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Y les hizo jurar, diciendo: «Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos». José murió en Egipto, pero no murió como un egipcio. Su corazón estaba en la tierra prometida. Él sabía que Egipto era temporal. Embalsamaron su cuerpo y lo pusieron en un ataúd en Egipto, esperando el día de la redención. El legado histórico de José es incalculable. Al preservar a las 12 tribus, aseguró la existencia misma de la nación de Israel. Sin la sabiduría de José, la familia de Jacob habría perecido en la hambruna, y la promesa mesiánica se habría extinguido. Él preparó el escenario para Moisés, quien, cientos de años después, cumpliría el juramento. Fue Moisés quien, durante el caos del Éxodo, se aseguró de tomar el ataúd de José. Esos huesos cruzaron el Mar Rojo, vagaron por el desierto durante 40 años y finalmente fueron enterrados en Siquem, en la tierra que Jacob había comprado. La fe de José conectó el Génesis con el Éxodo y con Josué. Teológicamente, José es una de las prefiguraciones más claras de Cristo en el Antiguo Testamento. Piensen en esto: fue el Hijo amado del Padre, enviado a sus hermanos. Sus hermanos lo odiaron por envidia y conspiraron contra él. Fue vendido por piezas de plata, fue despojado de su túnica, fue acusado injustamente y sufrió en silencio, sin defenderse. Fue contado entre los transgresores, el copero y el panadero, uno salvo y otro condenado. Fue levantado del pozo, la prisión, y exaltado a la diestra del poder, el faraón, y finalmente se convirtió en el Salvador del mundo, dando pan de vida a quienes lo habían traicionado, ofreciéndoles perdón y gracia radical. La historia de José nos hace una pregunta devastadora y liberadora. ¿Y si tus mayores traiciones fueran, en realidad, el camino de Dios hacia tu mayor propósito? Muchos de nosotros estamos atrapados en prisiones de resentimiento. Nos aferramos al dolor de lo que nos hicieron, de las falsas acusaciones, de los amigos que nos olvidaron. José nos enseña que el resentimiento es una celda voluntaria, peor que la mazmorra egipcia. El perdón no justifica el mal que te hicieron, te libera a ti de la amargura que te destruye por dentro. José eligió la integridad cuando nadie miraba, y Dios transformó su injusticia en un trono. La vida de José también nos habla a aquellos que hemos perdido la esperanza en los sueños que Dios nos dio. Pasaron 13 años entre los sueños de los manojos de trigo y el nombramiento como gobernador. 13 años de silencio, de pruebas, de descensos. El tiempo entre la promesa y el cumplimiento no es un tiempo vacío. Es la escuela de Dios. Dios estaba más interesado en el carácter de José que en su comodidad. Necesitaba quemar el orgullo juvenil para forjar la humildad de un gobernante. Tu cisterna, tu casa de Potifar o tu prisión actual no son el final, son el entrenamiento. Al final, la túnica colorida y rasgada se convirtió en un manto real de lino fino. La cisterna vacía en el desierto se convirtió en el trono del imperio. Las 20 piezas de plata de la traición se transformaron en la salvación de naciones enteras. La vida de José es la prueba definitiva de que Dios no solo permite el sufrimiento, Él lo redime, lo resignifica y lo usa para salvar vidas. Él toma el peor mal de la humanidad y lo convierte en el mayor bien para su pueblo.
Ninguna lágrima, ninguna injusticia, ninguna espera en la prisión es desperdiciada en sus manos. ¿Qué parte de la vida de José te inspira más para tu propia fe? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación. Suscríbanse para no perderse las historias. Comenten, redención, si la pasión de José te ha tocado el corazón.